tengo que decirles que estamos empezando nueva temporada. Nuevamente con nuestro invitado especial, el doctor Jorge Siliceo Adame. Mucho gusto. Mucho gusto. Y vamos a empezar, queremos empezar con una nueva propuesta que estás haciendo ahora con Porrúa precisamente. Pues hace unos días, para ser exacto, el día 17 de junio, un día antes del Día del Padre, tuve una conferencia en la Alameda Central, enfrente de la Alameda, en Avenida Juárez número 56, en Porrúa, porque presentamos mi último libro, que es Detente por un momento, pero no dejes de andar. Un libro que está correlacionado con el concepto maravilloso de la muerte, que como tú sabes, José, pues es un tema que me apasiona. Es un tema que si nosotros, si las personas lo comprendemos, vivimos con calidad. Le damos más importancia a nuestra vida y más importancia a nuestro cuerpo. Claro. Porque lo cuidamos como debe de ser. Mi eslogan es cambia tu vida con la magia de la letra. Y es un eslogan Qué importante, ¿no? Que me satisface. Sí. ¿Por qué? Porque realmente pues yo en este camino de escritor tuve que leer. Tuve que aprender también de la experiencia que me dio la vida, de los conceptos aprendidos que tal vez no me parecían, que tuve que irlos anulando poco a poco hasta llegar a ser objetivo. Que esa es parte también de mi trabajo en la psicología y en la tanatología. Ser objetivo, que es muy importante. Mis libros son de autoayuda. Sergio Gelista tiene un programa que se llama La aventura de escribir autobiografía, y fue el que los bautizó como de autoayuda. Exactamente. Y me dio mucho gusto porque esa es la realidad. Eso es lo que yo quiero, que pues a veces no recurrimos a un profesional, que sería lo más importante, lo más adecuado, pero por lo menos tenemos un argumento que nos ayuda en un libro, que nos puede dar una idea para empezar a salir de nuestros problemas. Así es. Me gustaría presentar mis 7 libros nuevamente en esta segunda temporada de tu canal, que para mí es muy importante porque me ha dado mucho beneficio en el aspecto de que las personas puedo pues orientarlas a que vean alguno de los programas para que tengan esa opción de poder salir de las situaciones difíciles en que están cursando. Exactamente. Mi primer libro es ¿Y después de la muerte qué? Un libro que ha sido muy bien recibido, ya tiene 7 años de vida. Sí. Y uno de los más populares. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto que así sea, porque realmente aquí pues hay parte de mis vivencias, que es mínima. Porque a veces me han preguntado que si esta es una autobiografía, obviamente no, porque aquí estoy yo todavía. Así es. Pero sí tiene una correlación con alguien que yo amo mucho todavía y lo seguiré amando por toda la vida. Claro. Este libro ha sido magnífico para encontrar un nuevo sendero, un nuevo camino en la misma existencia, para quitarse esos temores que le tenemos a este concepto que es natural. Es un concepto lógico al cual no le debemos de tener temor. Créeme a la muerte no deberíamos de tenerle miedo. O sea, es un proceso por el que todos vamos a pasar, ¿no? En algún momento de nuestra vida, pues creo que es inevitable, ¿no? Más bien tener un concepto un poco más, pues objetivo más bien de lo que es esto, ¿no? Sí, normalmente, ¿verdad? En este tipo de temas, cada quien lo dice a su sentir. Sí, yo lo que trato de transmitir con este libro es un poquito más de enseñanza sobre mi propio razonamiento sobre este concepto maravilloso. ¿Para qué? Para que las personas que estén cursando por una situación difícil, una situación que tal vez sea caótica, en el aspecto de una enfermedad terminal, en el aspecto de un familiar enfermo que posiblemente vaya a morir, entendamos que esta es una situación que puede ser muy lógica. Así es. ¿Para qué?
para que nosotros no estemos en un momento dado sufriendo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es opcional, así es. ¿Sí? Y yo sé que no es fácil quitarnos esa sensación, esos sentimientos de amargura que nos provoca que tengamos un familiar enfermo. ¿Sí? Sí, es un tema complicado, ¿no? Pero al final de cuentas la decisión es de uno, no es de los demás. Uno tiene que, pues, tomar las riendas de su vida y decir, a ver, pues, es un suceso que acaba de pasar, es trágico, es algo fuerte, pero está dentro de uno de nosotros hacer el cambio. Claro que sí. Únicamente, solamente nosotros tenemos la solución, tenemos las respuestas, pero están en nuestro interior, no están por fuera. Afortunadamente con la ayuda de tus libros, que son de superación personal, de autoayuda principalmente, podemos encontrar un buen camino. Sí. Un buen camino hacia nuestra propia respuesta. Exacto. Esa es la idea que yo tengo. Así es. De compartir este conocimiento, esta experiencia, para que se reduzca en cierto modo, no el dolor, que se reduzca el sufrimiento. Así es. Porque cuando llega la comprensión, pues ya lo vemos de otra manera. Claro, vamos a llorar, vamos a sentirnos incómodos, tal vez por un tiempo, a lo que nosotros le llamamos duelo. Puede ser un tiempo corto o largo, depende de las características de cada persona, depende de la liga emocional que tuvimos con quien murió. Sí, y es un proceso inevitable, pero por el que tenemos que pasar, y es importante terminar un buen duelo. Claro que sí. Llevar a cabo un duelo es pues, de las cosas más importantes, ¿no? Porque si no se puede convertir en una patología que esperemos que no pase, ¿verdad? Sí. Tenemos un duelo enfermizo, pues empezamos a fomentarnos el sufrimiento. Sí. Y hasta una fuerte depresión, lo cual pues debemos de evitar con la comprensión de que cuando sucede un evento donde murió alguien que amamos, porque eso sí, solamente muere una persona cuando es olvidada. Sí. Cuando sucede ese evento debemos de comprender que ya sucedió, para no caer en la impotencia, porque definitivamente no vamos a poder lograr nada por recuperarlo. Pues esa es la idea del libro de ¿Y después de la muerte qué? Así es. Un libro que ha sido, pues como les digo, muy bien recibido, porque es una narración constructiva que nos ayuda a visualizar un poco más lo que es realmente el concepto maravilloso de la muerte. Así es. Pues ahora les voy a presentar mi segundo libro. Adelante. Mi segundo libro es Destreza Emocional. Un libro que te dará el talento y la habilidad para controlar, para modificar y hasta para erradicar emociones o sentimientos que no estén acordes con una forma de vivir adecuada. Yo le llamo forma de vivir adecuada cuando tenemos la tranquilidad. Precisamente yo estaba platicando con José acerca de, pues él me comentaba que este programa él lo va a titular El mundo de los sentimientos y de las emociones. Así es. Está muy correlacionado con este libro. Y qué interesante cuando él me dijo eso, porque aquí hablamos de los impactos emocionales, de las cicatrices emocionales, sí, de cómo se forman las emociones a través de los 5 sentidos. Pues sí, tiene mucha correlación ese título, ¿verdad? Y pues lo único que sí quiero definir bien qué es sentimiento y qué es emoción. Los sentimientos es la parte sutil de cada ser humano, es su talento, es su sentimiento, su dolor, su sensación. Y las emociones se forjan a través de los 5 sentidos por la química cerebral. Por ejemplo, la ira. Cuando alguien nos provoca, pues nosotros nos ponemos en una situación de cólera, de ira, de enojo. Y la magnitud puede ser muy importante. Por eso la destreza emocional es invariablemente importante. ¿Para qué? Para controlar, para modificar y hasta para erradicar sentimientos que no estén acordes con la tranquilidad. Por decir uno de los sentimientos, podría hablar yo del rencor, un sentimiento de culpa. Qué importante es erradicar los sentimientos de culpa,
porque a veces no nos permite vivir con comodidad, con tranquilidad. Todo lo que nosotros tengamos dentro de nuestro mundo interior que esté correlacionado con un sentimiento nocivo, no nos va a permitir tener el concepto maravilloso de la felicidad, que también es un sentimiento. Y puede hasta ser una emoción, porque vamos a emitirla cada vez que tengamos un gusto. Pero es una situación que no es efímera, que es una alegría verdadera. Eso es lo que debemos de ver. La felicidad no nada más es de un momento, es de toda la vida, de comprensión, de entendimiento sobre las situaciones que vivimos. Un sentimiento de, pues se puede decir de envidia, de resentimiento, tampoco nos permite poder accesar al sentimiento de la felicidad. Así es. Pues esa es parte del libro, digo, no, se lo estoy dando nada más así. Una pequeña pincelada. Exactamente, sí. Y pues obvio, se los recomiendo. Cualquiera de mis libros se los recomiendo, han sido muy bien recibidos, son sencillos, delgados, fáciles de leer. La verdad es que sí tienen un lenguaje bastante coloquial, y principalmente el de estrés emocional, pues viene muy bien especificado. Cada emoción, cada sentimiento viene desglosado, ¿no? Sí, por decir algún tema que tú hayas, te haya interesado, que tú quieras que comente sobre de este libro. Claro. Me habías comentado tú, por ejemplo, de los impactos emocionales. Los impactos. El impacto emocional. Nos comentan que tenemos un enfermo en el hospital, que está en terapia intensiva. ¿Qué hacemos? Corremos. Nos subimos al carro, al transporte, y nos vamos de inmediato, con peligro de que tengamos hasta un accidente. Y cuando llegamos al hospital, ¿qué nos dicen? No puede pasar porque está en terapia intensiva. Gracias. No es fácil tomarlo con calma, pero la destreza emocional nos ayuda a comprender la situación que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que tomemos una mejor decisión y no vayamos a cometer un error que tengamos que lamentar. Entonces, esos son los impactos emocionales. O también cuando nos dan una noticia que alguna persona que amamos ha muerto. Obviamente vamos a caer en una situación muy grave. Pero recuerden algo, no hay noche a la que no le esté prometida la luz del día. Eso es importante. A lo mejor son palabras, por eso mi eslogan de cambia tu vida con la magia de la letra me ayuda mucho. Esto de no caer en una situación de depresión, en una situación de sufrimiento, sé que a veces no es sencillo, pero podemos ya con el pensamiento tratar de apoyarnos y con esta máxima de no hay noche a la que no le esté prometida la luz del día. Lo he pensado yo en ocasiones que tengo yo algún problema serio, pienso en eso y créanmelo que sí me funciona, porque empiezo a tomar mejores decisiones para abatir el problema o para comprenderlo. Esto es parte del libro de estrés emocional. El libro que sigue es ¿Qué rayos pasa con el concepto familia? Un problema bastante importante hoy en día. Que trata de recuperar valores, precisamente integración familiar. Que los padres nos demos cuenta de lo maravilloso que es tener hijos y que ellos se den cuenta de lo maravilloso que es tener padres, porque nos hemos alejado unos de los otros. A veces se dice que nosotros los padres somos los culpables de que los hijos se estén comportando de tal o cual manera. Y sí tienen toda la razón. Desde mi punto de vista es todo muy razonable. Desde hace algunos años, pues los jóvenes se han alejado un poquito más de sus padres, lo cual no debería de ser, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para recuperarlos? La tecnología actual, que es muy necesaria en estos tiempos, por la globalización y por diferentes factores, pero nos está alejando más y más. El otro día estaba yo en un restaurante, estaban 3 niñas pequeñas, aproximadamente de 11, 7 y 5 años, con su mamá. Pues ni desayunaban. Las 4 estaban metidas en su celular. Y eso pues es muy lamentable, porque hay momentos para todo. Y ese era un momento para diálogo, para desayunar a gusto.
Y pues la tecnología, pues la verdad también nos está alejando. Tal vez nos acerca con la gente que está muy lejos, pero nos aleja de la que estamos cerca. Esa es parte del libro. ¿Qué rayos pasa con el concepto familia? El tratar de acercarnos a nuestros hijos, de dialogar con ellos, de decirles que los amamos. ¿Cómo hemos perdido eso por la frialdad contemporánea? Qué importante es decir te amo, hijo, y sentir eso también de nuestros hijos, que ellos puedan emitir esas palabras tan amables, tan gratas. Pero desgraciadamente en los tiempos actuales se está perdiendo todo eso. Así es. Sí. ¿Qué te parece? Te presento mi cuarto libro. Claro que me sí, sigo adelante. con todos los libros. Con todos. Ok. El Escuadrón de la Vida. Era un escuadrón de la muerte. El protagonista es el 24. T por 8, 24. Entonces, ideas, pero que tratan de enfocar una situación para que nos apoyemos en ellas, para que nos demos cuenta de qué maravillosa es la existencia, de no tener temor. Yo sé que los tiempos actuales, la inseguridad, todas las situaciones tan incomprensibles que estamos viviendo, no nada más en nuestro México, sino en todo el mundo, pues nos tienen alterados, nos tienen estresados, pero también quiero decirles algo, existe la paz interior. Uh-huh. El ser una persona responsable y libre, siendo honesto y respetuoso, seguramente te va a dar la oportunidad de vivir una vida interior que sea tranquila, maravillosa, que estés en paz. Este libro del Escuadrón de la Vida trata de un grupo, pues, de gente que no quería ya vivir, que se hacía daño con aditivos. ¿Y qué fue lo que pasó en ellos? Pues ellos se dieron cuenta de que su problema no existía solamente en el gusto fisiológico o en el gusto de su cuerpo para tomar alguna situación o haberse acostumbrado a ella, sino que tenía un proceso de sentimientos equivocados, de sentimientos que tal vez habían sido forjados por la casualidad o la causalidad. Sí. Aquí en estos personajes hay uno que le dicen el centavo. A él le dijeron desde que era pequeño, tú no vales un centavo. Yo nunca he pensado que la gente tenga que valer como si fuera moneda, porque todos somos importantes de cualquier raza, somos una especie privilegiada. Entonces, en este libro, ellos van a salir de su problema. ¿Qué no podemos hacer nosotros si tenemos un problema ligero? ¿Qué no podríamos hacer leyendo este libro para salir de nuestro problema? Por ejemplo, una separación de pareja. Así es. En una separación de pareja debemos de entender que todos somos seres únicos, propios, individuales. Uh-huh. Y si uno toma la decisión, pues ¿qué hacemos? Un día que me entrevistaron en un programa, uh-huh, alguien dijo, la conductora dijo que era mi media naranja. Y yo le comenté algo, que no hay medias naranjas. No. Somos naranjas completas. Así es. Porque cuando te vas, pues te vas como naranja completa. Pero si te vas como media naranja, me dejas a mí a la mitad, pues sí me voy a sentir muy mal. Sí. Yo sé que una separación, pues sí es algo, pues fuerte. Uh-huh. Pero también hay que comprender que los sentimientos son de la otra persona. A lo mejor yo estoy todavía conectado. Precisamente en el libro de estrés emocional está lo del contacto psicológico. ¿Qué es lo que nos ata a las personas? Uh-huh. El contacto que tengamos con la otra persona. Y esto se los voy a decir de una forma sencilla. Alzheimer. Se acerca el hijo con la mamá que tiene Alzheimer y le dice mamá, y la señora le dice, retírese, yo a usted no lo conozco. Imagínense cómo se siente el hijo, porque él la ama, pero ella lo está rechazando, pero ella por su enfermedad. Entonces ahí el contacto psicológico ya se perdió de parte de la mamá hacia el hijo. Sí. ¿Por qué? Porque la enfermedad, pero del hijo hacia ella está vigente. Entonces es importante. Uh-huh. Continuamos. Tenemos el de Ya no más bullying. Sí. Sí. Un libro pues que trata de apoyar a los jóvenes. Sabemos que el bullying existe en todos los aspectos, en la familia, en el trabajo, en la calle, uh-huh, en las escuelas. Principalmente hablamos de las secundarias, a donde es donde se genera más bullying. Uh-huh.
Y es oportuno hablar de eso porque muchas veces los jóvenes no tienen una información que sea adecuada, que sea pues una información consciente, que no les haga más daño del que ya están cursando, que los apoye para poder acercarse a sus padres, para poder acercarse a alguna autoridad escolar, para decirles la situación que están viviendo. Muchas veces le dicen, eres un soplón. No, primero busca cuidar tu integridad, aún a costa de lo que digan, porque muchas veces por eso los jóvenes se retraen y empiezan a ser taciturnos y pueden llegar a cometer errores muy graves. Sí. Tenemos después el reflejo de la verdad. Una cosa es cómo te ves, otra es cómo te sientes. Es un libro muy oportuno para decirnos que sí, realmente, cómo nos vemos, cuál es nuestra apariencia física. Nos vemos alegres, muchas veces son máscaras. ¿Cómo nos sentimos realmente? ¿Qué es lo que sentimos en nuestro interior? A lo mejor tenemos el deceso de alguna persona y la tristeza nos invade, pero tratamos de enseñar algo que no sentimos. Y eso pues lo tenemos que hacer porque a veces son formalidades, son protocolos, pero la realidad dista mucho de ser lo que es un protocolo, sino una situación sincera. A mí a veces me preguntan, es que lloro constantemente, o me dan ganas de llorar y a veces me contengo para no enseñar que tengo esa situación, o sea, siento esa debilidad. Le digo, de ninguna manera es una debilidad, es una fortuna poder llorar. A veces me preguntan, los hombres no lloran, entonces, ¿por qué tenemos lagrimales? Tenemos la opción de poderlo hacer también. Entonces, es muy importante considerarse como una persona real. Sí, por eso una cosa es cómo te ves, otra cómo te sientes. Y les voy a platicar del 7º libro. Este se llama Detente por un momento, pero no dejes de andar. Cuando tenemos una situación difícil, pues tal vez tengamos que detener nuestro camino por un tiempo, pero tenemos que avanzar, tratar de buscar nuestra salida. Muchas veces cuando tenemos, y vuelvo a hablar de la muerte, como tanatólogo, pues estoy muy cercano a ella. Hablamos de que pues cuando una persona muere, pues tenemos que detener nuestro caminar por un tiempo. A esto le llamamos duelos. Los duelos es un momento de dolor. Precisamente la palabra duelo es del dolus, que significa dolor. Pero no hay que convertirlo en sufrimiento. Hay que aceptar que la situación ha sucedido y empezar a manejar ese duelo. No nada más hay duelos por el concepto maravilloso de la muerte o por la modalidad de la muerte. Sí. Los hay por separaciones de pareja, por robo, por la pérdida de algún objeto, por un cambio de domicilio. Pero tenemos que entenderlo y procesarlo en nuestra mente para empezar a vivir nuestro duelo, que al término, sea corto o largo, nos dejará satisfechos y empezaremos a comprender la realidad de lo que somos como personas. Pues eso es parte de mi material literario, un material que busca el poder aportar un beneficio a quien lo necesite, y precisamente como decía José, este programa, él me dijo que se va a titular Sentimientos, el mundo de los sentimientos y de las emociones. Y qué importante, son áreas donde nosotros tenemos que tener mucha atención. Normalmente cuando tenemos un enfermo, estamos preocupados por la parte fisiológica solamente. Hay que pensar que también sienten, que también tienen emociones, y hay que darles todo nuestro apoyo. Un tip tanatológico: no le digas nunca cuando esté en el hospital, en una cama, échale ganas. Mejor dile, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, es lo más importante. O sea, de nada sirve decirle que todo va a salir bien, que más bien efectivamente en qué te puedo ayudar, qué necesitas, ¿no? Sí. Eso sería como que la mejor manera, ¿no? La mejor
pues manera de ayudar a una persona en esos momentos tan difíciles, ¿no? Sí, porque pues nosotros no sabemos todo eso que esté cargando ese paciente, esa persona que queremos, en sus sentimientos. Seguramente se siente desvalido, se siente orillado al sufrimiento. Entonces hay que tratar de ayudarle diciéndole que pues lo queremos, o la queremos, y que estamos con ella en todo lo que necesite. Eso es más importante, ¿no? Yo pienso que es muy importante tomar en cuenta los sentimientos y las emociones. Exactamente. Sí. Y ahora cuéntanos un poquito. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es el impacto emocional, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo abordarías tú el tema de la separación emocional? La separación emocional. Muy bien. Para empezar, ¿verdad? Es una separación por la modalidad de la muerte o separación de pareja o por la modalidad que sea. Sí. Bueno, en el caso de una separación de pareja, vamos a ver, es muy interesante, ¿no? En una separación de pareja, pues queda el contacto psicológico y quedan las costumbres y quedan los detalles, muchas veces las cosas. Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, que le regalamos un peluche, que nos regaló, pues no sé, una corbata, ¿sí? Y eso nos manda un mensaje. Sí. Y recuerdas qué momentos tan agradables cuando sucedió esto, cuando a ti te dieron esto, cuando tú le diste. Pero pues también tenemos que entender que la vida empieza a cada instante. Entonces, en una separación de pareja, lo que tenemos que entender es que la otra persona es única, propia e individual. Por eso somos individuos, porque somos individuales. Sí. Y cuando la otra persona toma una decisión que a lo mejor no nos agrada, pues debemos de pensar que la que le está tomando es la otra persona y tiene todos sus derechos. Así es. Tiene todo el derecho de haber sentido que ya no tiene ese amor que tenía por la otra persona. Pues sí. Sí. Claro, eso no quita que siempre debamos de respetarnos y entenderlo. Qué bueno que todo sucediera así, que de repente le dijéramos a la pareja que Cris, ya no te quiero, y que nos creyera y que ella lo aceptara. Pero no somos máquinas. No, pues a lo mejor no compartimos el mismo sentimiento. A lo mejor yo quiero una separación, pero la pareja no. O viceversa, ¿no? Nosotros todavía estamos pues con esos sentimientos de amor, de cariño. Y la otra persona por alguna razón pues simplemente ha dejado de querernos. Entonces es como que importante, ¿no? Sí. Saber separar eso, ¿no? Y entenderlo, más que nada, entender a la otra persona, porque pues creo que nadie está a la fuerza. Claro, pero ahí también se procesa un duelo. Sí. Cuando hay esas separaciones, se procesa el duelo para pues acomodarse, para ajustarse a las situaciones que van a venir en tu vida. Y que es importante reconocerlo también, que cada momento es el momento de empezar. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Yo lo quiero vivir con alegría, con todo y las situaciones difíciles que pues todos tenemos en la vida, pues tenemos que aceptar que cada segundo, cada minuto de oscuridad lo podemos cambiar por 60 segundos de luz. Exactamente. Qué importante es eso, ¿no? Que nosotros revaloremos nuestra existencia, que nos demos cuenta de lo maravilloso que es ser una persona, que es ser un ser humano. Somos la especie privilegiada que habita este planeta. Así es. Y desgraciadamente la más destructiva. La que envidia a los demás. Luego fíjate que yo me pongo a pensar, ¿no? Que este mundo tan grande, tan lleno de vida, que desgraciadamente se está acabando, se le está haciendo mucho daño al mundo. Sí. Sí. Pues es un mundo que nos aportaría a todos los que estamos aquí sus beneficios. Pero desgraciadamente, en aras del poder, del dinero, pues hay mucha gente que no tiene esas oportunidades y pues qué lamentable, porque todos tenemos el derecho de vivir. ¿Y tú a qué crees que se deba esta situación, no? ¿Por qué somos personas o una raza tan autodestructiva? Pues por lo mismo, porque somos muy inteligentes. Tenemos un cerebro, tenemos una conciencia. Y hay que pensar que esa conciencia no siempre se desarrolla. Sí.
Precisamente mi próximo libro se va a llamar El Duende Verde. Y es donde, pues, el yo interior, al que yo le llamo espíritu, que los griegos le decían que era un ser inmaterial y dotado de razón, que no se ve ni se toca, pero ahí está. Pero ahí está. Le llaman neuma. Pues aquí está el oxígeno, el aire, no se ve ni se toca, pero aquí está. Lo que conocemos como nuestra conciencia, ¿no? Sí, nuestro ser interior. Nuestro ser interior. ¿Verdad? La conciencia, pues, es la que si nosotros la trabajamos y la conocemos, pues vamos a vivir con decoro, vamos a vivir mejor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es vivir mejor? Yo lo veo desde el punto de vista de cómo estás en tu mundo interior. Porque aquí está todo. Todo está en cada uno de ustedes, en mí. Todo está dentro. Todo está en el interior. Por fuera está la ropa. En el interior, ¿qué hay? Fíjate qué bueno que lo mencionas, porque es verdad, o sea, las emociones y los sentimientos es el reflejo de nuestro interior. Como estamos por dentro es lo que expresamos, ¿no? Que tú lo mencionas mucho en el libro de El reflejo de la verdad. O sea, es verdad, no es lo mismo cómo nos sentimos a cómo nos vemos. Pero muchas veces sí reflejamos eso, es como que imposible de ocultar, ¿no? Sí. Si tenemos un malestar, si estamos mal, pues creo que enseguida se nos nota, ¿no? Y hasta la gente sin saber de nada, ¿te pasa algo? O sea, tienes algo porque te ves mal, ¿no? Sí. Y yo lo he visto así, por ejemplo, en un hospital. Ahorita que vea a su paciente, procure no llorar. Sí. Que la vea fuerte. Y eso no está bien. Si tienes ganas de llorar con sinceridad, abrázalo, abrázala, Claro. Dile que lo quieres o la quieres. Esto es muy importante. No te limites, no te quedes con eso que sientes, porque eso causa problemas. No, claro, se acumula. Una ansiedad, una angustia. Pues todo eso es importante reconocerlo y pues ser sincero. Ser sincero, que es lo importante, ¿no? Yo sé que no siempre se puede. Esa es una realidad. Sí. Estamos en un mundo pues que es muy especial. Pero hay que tratar de ser lo más sincero. Por lo menos sé sincero, como decía William Shakespeare. Sé sincero contigo mismo. Claro. Porque si te mientes a ti, estás perdido. Desafortunadamente estamos en una sociedad donde nos reprimen, donde es que, como dices, es que el hombre no debe de llorar. ¿Y por qué no? Tenemos que expresar lo que sentimos. Y lo más importante es no reprimir nuestras emociones. ¿Por qué? Porque una emoción reprimida se somatiza corporalmente en alguna enfermedad, en un malestar. Es importante sacarlo, o sea, que no quede dentro de nosotros. Y bueno, como estamos en una sociedad tan represiva, pues si lo tenemos que hacer en silencio, pues se hace en silencio, donde nadie nos ve, pero realmente sí tenemos que sacar esa molestia que tenemos dentro, tenemos que expresarla de alguna manera, ¿no? Claro. En tu caso lo has, ya lo has comentado anteriormente, lo has hecho pues, mediante la escritura, tus libros, es tu método de sanación. Sí. Es muy importante, ¿no? Cada quien creo que debería de encontrar un método de sanación. En mi caso particular también es la escritura, ¿no? Yo también escribo cada vez que estoy mal. Y la verdad es que es una manera de desahogarse que, wow, me ha solucionado mucho, ¿no? En tu caso también es admirable. Sí, ¿no? La liberación. Sí. La liberación que te causa, por ejemplo, el perdón. Así es. Si tú ves aquí en alguno de estos libros, la magia que tiene el perdón, es una llave mágica. Sí. Que te desata de alguien o de algo. Sí. Es importante, digo. Yo también un día me preguntaron, ¿tú crees que todo se deba de perdonar? Yo dije que no. Pues se oye muy extraño, ¿verdad? Que pues alguien que está manejando la tanatología diga que no, pero no es así. Porque realmente hay cosas que no son perdonables. Pues digamos que se perdona, pero no se olvida. Y entonces es como si no se hubiera perdonado. Como si no se perdonara. Sí, el perdón, una palabra de 6 letras que es mágica, es maravillosa para desatarte de alguien a quien ofendiste o de quien, pues, si te pide perdón, qué bueno, porque también lo liberas y te libera. Y te libera, sí. Entonces es una palabra que libera, y fíjate, es una palabra, es como en el libro de estrés emocional, la pequeña palabra no. No quiero. ¿Quieres gelatina? No. ¿Es roja? No. ¿Tiene pasas? No. ¿También tiene nuez?
No, está blandita. No, ¿por qué no desde la primera vez? No, está bien. No quieres. Exactamente. Y ya con eso, ¿verdad? ¿Para qué sentirse mal? Eso, la importancia de saber decir un no a tiempo. Sí, ¿no? Por eso yo siempre he pensado que cambia tu vida con la magia de la letra. Porque sí es cierto. Sí. La verdad es que sí. La letra cambia tu vida. Yo tengo algunas máximas, algunos adagios. Uh-huh. Por ejemplo, que viene en el último libro, en el libro de Detente por un momento, pero no dejes de andar. Ah, pues adelante. Ese adagio es: no le eches más combustible a las llamas de tu dolor. ¿Para qué? Sí. Pues si ya de por sí me está yendo mal y todavía yo refuerzo esa hoguera, claro, sigo poniéndole más leña para que esté prendida hasta llegar al sufrimiento, pues no tiene sentido. Uh-huh. Entonces lo importante es que empiece yo a trabajar mi duelo y al tiempo saldré adelante. Sí, es importante. Fíjate, otra cuestión que me gustaría platicar contigo es la famosa palabra el pero. Que cómo nos frena esa palabra. Porque estamos muchas veces, no sé, el ejemplo que yo pongo, ¿no? Estamos recordando los buenos momentos al lado de esa persona, de esa pareja, de esa persona importante, ¿no? Pero sale la palabra pero es que me hizo esto, pero es que esto y lo otro. ¿Por qué no quedarnos con esos sentimientos tan bonitos, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, el hecho de decirlo, de sentirlo, pues nos hace sentir bien, ¿no? O sea, nos echa para arriba. Pero después terminamos, como que rompemos esa magia, ¿no? Con la famosa palabra el pero es que esto, pero es que el otro. ¿Tú qué nos puedes decir con respecto a eso? Que deberíamos de entender esa palabra. Sí. Porque en sí, como tú lo dices, ¿verdad? Nos bloquea o nos... una decisión tomada, pero... Te perdono, pero tienes que hacer esto. Sí. Eso es condicionar, entonces no estás perdonando realmente. Uh-huh. Entonces, pero yo creo que pues sí lo vamos a seguir utilizando, así como utilizamos el hubiera y uh-huh. el hubiera. Yo hubiera. Sí. Pero cuando entendemos el hubiera y hasta lo llegamos a comprender, es muy importante porque entonces ya tomamos nuevas decisiones. Así es. Ya no estamos pensando, es que yo me hubiera casado con tal en vez de casarme con tal porque por eso me divorcié. No. Cada quien tiene su historia de vida y hay que respetarla. Alguna vez en una conferencia me preguntaron que si yo quería volver a ser joven. Le dije no. Le digo no, la verdad no. ¿Saben por qué? Porque he pasado por sufrimientos, he pasado por placeres, he pasado por alegrías y eso es parte de mi vida. Uh-huh. Es parte de la vida de Jorge Siliceo. Y eso es importante para mí. Uh-huh. Ya no quiero, sí, en un momento dado, tal vez regresar a volver otro tipo de vida, a volver a pasar por otro tipo de vida, sino que esta ha sido maravillosa. Sí, has tenido altibajos y muchísimas experiencias. Sí. Y obviamente, claro, nuestras vivencias, nuestras experiencias son lo que ha forjado el carácter que tenemos hoy en día, ¿no? Lo que somos hoy es parte de nuestro pasado. Decía Sergio Gelista y Ricardo Clar, que me entrevistaron alguna vez en la radio, ajá, sí, que todos, que a lo mejor no somos un país de lectores, pero sí somos un país, podríamos ser un país de escritores, porque todos tenemos una historia de vida. Sí. Cada quien tiene su propia historia. Y tu historia no puedes estar en contra de ella. Claro, eso sí yo recomiendo, hay que ser responsable y honesto, sí, aunque hayas cometido errores, pero que no sean de una magnitud extraordinaria. Así es. A donde le hayas hecho daño a terceros. Jamás eso estará bien, desde mi punto uh-huh. de vista. Y fíjate que eso es muy importante, ¿no? Bueno, en nuestro caso que escribimos como método de sanación es importante. Yo recomendaría mucho a las personas que lo hicieran, ¿no? Que escriban y escriban y escriban, que ni se fijen en redacción, ortografía, eso da igual. Tú escribe, tú plasma lo que estás sintiendo, ¿no? Por eso te lo decían, porque realmente cualquier persona podría ser escritora sí. de su propia vivencia, claro. Escribir, o sea, sacar lo que tiene dentro, creo que es una buena manera de expresión. Claro que sí, y además es compartir. Uh-huh. Porque como claro. Tú lo verás en los libros, sí, se comparten ideas que a veces son vivencias personales o vivencias de algunas otras personas, pero todo tiene un significado. El querer
progresar en el aspecto personal. El querer quitarnos esas dudas, eso que nos atemoriza, por ejemplo, el hubiera, una palabra que no tiene sentido, pero que vamos a seguir utilizando, el arrepentimiento. ¿Para qué te arrepientes? Mejor no lo vuelvas a hacer. Sí. Entonces, la preocupación, quítale el prefijo pre y ocúpate de lo que tengas que hacer. Uh-huh. Y es que sí, el hubiera genera culpa dentro de uno, ¿no? Porque es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, pues quitarnos esa culpa, ¿no? Muchas veces, pues, las cosas siempre pasan por algo. Fíjate, como por ejemplo los sentimientos de culpa. Sí. Iban 2 monjes de monasterio a monasterio, iban a llegar aproximadamente en 7 días. A mitad del camino se encontraron una señora que el río atravesó a su niño de 5 años al otro lado y ella no sabe cómo pasar. Sí. Entonces el maestro, porque va maestro y alumno, es un joven como de unos 16 años, el maestro ya es una persona de 40 y tantos, 50 años, y agarra y carga a la señora, la atraviesa al otro lado del río, la señora corre y agarra a su niño y le da las gracias, y ellos se marchan. En el camino van muy callados. Cuando llegan al monasterio, le dice el maestro al alumno: ¿por qué has venido tan callado? Maestro, es que tenemos prohibido tocar a la mujer. Ah, tienes toda la razón. Yo la cargué, la atravesé al otro lado del río y ahí la dejé. En cambio, tú la traes cargando todavía. Esos sentimientos de culpa, esos sentimientos de me equivoqué, ya no te vuelvas a equivocar. ¿Para qué el arrepentimiento? Uh-huh. Entonces, son palabras nada más, pero que tienen un significado. Es como el perdón. Claro. Solamente son 6 letras, pero tiene un significado extraordinario. Por eso la letra es magnífica. La letra nos dice mucho, hasta en una sola letra. Exactamente. No, y mira qué bueno que tocas ese tema, porque el valor que se le da a las cosas, ¿no? Que se le da a una palabra. Lo mismo deberíamos de hacer con el valor que se le da a los problemas, a las dificultades, ¿no? O sea, sí hay un problema, hay una dificultad, pero restarle ese valor, porque eso es algo que te hace mella en el interior, que te va calcomiendo. Entonces, si uno le quita el valor a esos problemas, sí, tienes toda la razón. O sea, estamos del otro lado. O sea, más bien darle un valor positivo y darle un valor más alto a las cosas buenas que nos han pasado en la vida. Claro. A las experiencias positivas. Y restarle ese valor. Digo, es fácil decirlo, pero no es tan fácil llevarlo a la realidad, ¿no? Pero realmente si está dentro de nosotros, el querer hacerlo, pues vamos, o sea, tienes ese problema, pues réstale valor. O sea, no lo vas a olvidar ni vas, porque es algo latente que está ahí, ¿no? Pero simplemente réstale valor, algo que no te frene, que no sea un obstáculo en tu vida para seguir adelante. Eso es muy importante. Decían que un dolor compartido es medio dolor y una alegría compartida es doble alegría. Entonces, qué importante, ¿no? Y fíjate que lo que tú acabas de decir, relacionado con la palabra pero, es muy importante también pensar en el qué dirán. ¿Qué dirán si no hago esto? ¿Qué dirán si lo hago? Sí. Toma decisiones acertadas para tu vida. Claro, que no afecten a terceros. Eso es importante. Pero toma tus decisiones, porque eso es vital para una persona que es consciente. Sí. Para eso, pues, hay que revisar nuestro mundo personal y no estar pensando ni en el hubiera, qué pasó hace un tiempo, hace un momento. Sí. No, ¿qué está pasando en este momento? Nunca vivimos el futuro. Nunca vivimos el pasado. El pasado queda en nuestras grabaciones neuronales, queda en nuestros recuerdos, en nuestras experiencias. Pero el futuro tampoco lo vivimos, sino que hace unas horas era el presente y ahorita sigue siendo el presente. Lo que vivimos es nada más el presente. Pero ¿qué estás haciendo de tu presente? Eso es lo importante. No estar pensando en que me equivoqué. Ya no te equivoques. Hay algo que le llamamos sentido común. Y eso es parte invariable de cada ser humano. Pero no, desgraciadamente no todos lo usamos. El sentido común nos dice lo que es correcto y lo que es equivocado. No lo que es malo y bueno, porque lo que es malo para mí puede no serlo para ti. Pero lo que es correcto y lo que es equivocado es equivocado. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿es correcto darle el asiento a una persona mayor en el metro? ¿Es correcto?
Yo creo que sí, ¿no? Sí, pero si ya lo vemos desde malo y bueno, quién sabe cómo lo veamos, ¿no? Claro. Una vez dice un joven, dice, sí hay caballeros, lo que ya no hay son asientos. Le digo, sí hay hombres, lo que hay muchos son varones. Y como decía Julio Iglesias, no es lo mismo ser varón que ser hombre. Yo creo que hay que retomar eso, ¿no? Sí. Hay que retomar esa idea de sentirnos. A veces pregunta, ¿y qué ganaste si te desdeñó la persona a la que le diste el asiento? Es que eso no es lo que me importa lo que yo sentí, los valores que yo tengo, lo que aprendí de joven, porque eso lo aprendí de mis padres. Oh, claro. En esos tiempos, no había una persona adulta que estuviera parada, jamás. Sí, era otro tipo de educación, claro. No, era maravillosa porque pues, los jóvenes deben de comprender que tienen las piernas fuertes, que están fuertes, y que pues una persona de 60 o más años, y más hasta con muleta, pues necesita su atención, bastón, con un bastón, ¿verdad? Sí. Y aunque no lo tuviera, simplemente es el placer de poder darse. Tener consideración ante esa situación, ¿no? Sí. Creo que es lo más importante. Y bueno, regresando al famoso ¿qué dirán? Es una palabra que nos frena, ¿no? Nos llena de temor, nos genera muchas emociones, sentimientos dentro de nosotros, ¿no? Porque es un freno, es un lastre en nuestra vida realmente el que estemos pensando en el qué dirán. Es que si hago esto, ya está aquí diciendo, ya me están criticando aquí, ya me están criticando allá. Creo que deberíamos de quitar eso de nuestros pensamientos, de nuestra vida y realmente alejarse de esas personas. Fíjate que a veces lo hacemos por darle gusto a la otra persona, lo cual no está bien. Pero también a veces evitamos las discusiones. Por ejemplo, con una pareja. Sí. Oye, pero ¿no vas a hacer esto? ¿Por qué no contestarle como debe de ser? No, sabes que no lo voy a hacer. Y muchas veces no deberemos de dar una explicación. Uh-huh. Claro, estamos hablando de cosas que tengan que ver con el sentido común. Sí. Sí, porque muchas veces nos sentimos obligados. Vamos a ver en el libro de ¿Y después de la muerte qué? Uh-huh. Está la hermana, está cerca del féretro y está tranquila. Y llega alguien y le pregunta, ¿no vas a llorar? ¿No te sientes mal? ¿Cuánto lo querías? Sí. Entonces ahí entra en acción el qué dirán. Si esa persona pues se deja llevar por esa palabra uh-huh. o ese significado, en un momento dado puede cometer el error de no ser ella misma. Uh-huh. Y esto lo platico con un cuento. Son dos hermanos que están en el velatorio. Sí. Murió su mamá. Uno de ellos está pegado a la caja y ya está lastimado. Se pegó contra la caja y tiene un vendolete aquí en la ceja, uh-huh. porque fue duro el golpe. El otro joven a la 1:00 a.m. está departiendo con los invitados al funeral, uh-huh. les está invitando un café, les está dando un sándwich, se está riendo, ya ha llegado a carcajearse. En eso llegaron dos señoras, dos vecinas, uh-huh. y una de ellas pues no conocía a los jóvenes y le dice a la otra, ¿ya viste? Mira que cómo sufre, está pegado a la caja, cuánto quería su madre, en cambio este es un cínico, se está riendo. No. Y le dice la otra, no, dice, tú no los conoces, ¿ves a que se está riendo? Este muchacho cuida a su madre, la llevaba al doctor, la protegía, pues su mamá estaba bien por él, sí. porque le ayudaba bastante. En cambio el otro llegó a lastimar a su madre y le robó y ahora regresa. Entonces yo creo que el que dirán sí. es una palabra absurda en estos casos, claro. y en muchos casos. Claro, pues en ese caso pues estaba fuera de contexto, ¿no? Estaba, pues sí. no tenía fundamento para lo que decía. Sí, porque en primer lugar es el prejuicio, ni siquiera los conoce. Ni siquiera los conoce, exactamente. Sí, y muchas veces sucede así, ¿eh? Oh, sí. El prejuicio también es una palabra que también viene en el libro de destreza emocional. Sí. Son, pues, conceptos que si los entendemos bien, vivimos de otra forma. Sí. Ampliamos nuestro acervo personal. No nada más en la parte lógica, en la parte mental, sino en la parte espiritual. Por ejemplo, ansiedad y angustia. Uh-huh. No es lo mismo. La ansiedad es psíquica y la angustia es somática. Así es.
Entonces muchas veces nos sentimos nerviosos, a lo mejor me tomé un café y me siento nervioso, pero no es exactamente una ansiedad, es una angustia porque mi cuerpo pues, en un momento dado está pues transformando ese café hasta ese estimulante hasta que se termine, y entonces es lo que me provoca esa angustia. Así es, exactamente. Y por ejemplo, ¿cómo podríamos solucionar esa parte de las emociones y los sentimientos? O sea, ¿tú qué propondrías para, pues digamos, una manera de autosanación, de resolver esta situación con uno mismo? ¿Qué propondrías? ¿Qué pasos a seguir? Algo muy importante que dijiste tú hace un momento. Escribe. ¿Sí? Escribe qué sentimientos tienes, pero sé sincero contigo mismo. No te engañes. Sí. Sientes algo, exponlo. Cuando ya lo expongas, siento envidia. ¿No quieres tener envidia? Tú mismo puedes derrotarla, comprendiendo que cada quien tiene lo que tiene y cada quien es dueño de lo que tiene. Tú, mejor fíjate en lo que tú tienes. En el libro de El reflejo de la verdad, a él se ve en el espejo mágico y sus ojos están fuera de su órbita. Sí. Y le dice el espejo, es que tú te ocupas más de pensar en lo que los demás tienen y no te ocupas de lo que tú tienes. Sí. Entonces es importante, ¿no? Es importante concebir eso para erradicar esos sentimientos negativos que tenemos. A veces tenemos un rencor. Pues yo creo que todos somos capaces de tener un rencor. Sí. Pero hay que tratar de erradicarlo. No puedes vivir una emoción destructiva en tu mundo interior si tú no quieres. Te va a costar trabajo. Es un trabajo de tiempo completo, pero se puede lograr la sanidad. Entonces, anotar es importante. Lo que tú decías, escribe parte de esa historia. Sí. Si no es que escribas toda la historia, es una narración descriptiva, sería ideal. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué horas pasó todo esto? ¿Verdad? Digo, tal vez sea muy excesivo, pero es importante para que tú te quites ese sentimiento que te está derrotando, que te está haciendo daño. Así es. Sí. Son pues argumentos que podemos utilizar para sanear nuestra vida. Y entender, hasta llegar a comprender que somos una persona que puede cambiar su existencia inmediatamente, que podemos cambiar la opinión que tenemos sobre nosotros mismos para cambiar nuestra actitud, y cuando cambia nuestra actitud, cambia nuestra vida. Exactamente. Sí, es que realmente la manera en que yo concibo esto es, se pueden cambiar las emociones y los sentimientos por medio de la mente, o sea, cambiar nuestra programación, cambiar nuestra manera de pensar, siendo positivos, ¿no? Lo que te decía, restarle valor a lo negativo y siendo más positivos. O sea, realmente sí el hecho de pensar cosas buenas nos eleva la autoestima. Sí. Esa es una muy buena manera. Sí, ¿no? Pero que sea justo con nuestra actuación. Exactamente. Mira, por ejemplo, una cosa es cómo siento, otra cómo pienso y otra por qué hago lo que hago. Pero todo tiene que tener una correlación. Siento que algo no me agrada. Pienso inteligentemente que no debo de hacer eso y no lo estoy haciendo. Estoy perfectamente bien, estoy en línea. Sí. Pero estoy haciendo lo que no me agrada, entonces estoy metido en un problema. Sí. Sí. Entonces es importante para que tú tengas tus estados sentimentales en orden, que los revises, que anotes. Sí. Yo de repente, y yo te lo digo sinceramente, de repente tengo un pequeño resentimiento, pero me doy cuenta de que estoy perdiendo mi tiempo porque tengo a lo mejor a una persona que no debo de tener en la mente. Le erradico inmediatamente, pero es un trabajo de tiempo completo. Eso es la destreza emocional. Sí. Me he dado esa oportunidad porque no quiero sentir ese resabio, ese resentimiento en contra de alguien que a lo mejor está en otro plano, que está tranquila o tranquilo y yo mientras me estoy sintiendo mal. Exactamente. Y lo más importante en este mundo para cada ser humano es uno mismo, no hay más. Aunque yo ame a mis hijos, a mis hijas, lo más importante soy yo. Sí, claro. Soy yo, porque si yo no me cuido, si yo no tengo una disciplina, es muy importante tener disciplina, tener responsabilidad, tener libertad, porque la libertad y la responsabilidad es muy interesante. La responsabilidad no solamente es cumplir con mis compromisos, con mis pagos, pues con todo lo que es la parte social, Así es. Sino comprometerte con tu cuerpo, darle
beneficios, hacer ejercicio. En la mente no tener pensamientos destructivos. Desgraciadamente, ¿verdad? Escuchamos tantas cosas que luego hasta me parecen falsas. Sí. El otro día estaba yo viendo un video a donde atropellaban a una persona que en China, que lo atropellaban y que se volvió muy viral. ¿No? Todo por sacar billete, ¿no? Sí. Porque la verdad, eso para mí fue una falsedad. ¿Cómo es posible que 20 personas atravesaron y ahí dejaron el cuerpo tirado? Hasta que pasó una camioneta, lo aplastó de nuevo, que parecía de trapo también, y más adelantito se paró y regresó entonces a verla. Eso es increíble. Sí, el otro día en la calzada de Tlalpan, eso fue este domingo al otro, anterior, un muchacho venía manejando una motoneta. Sí. Venía con un niño y con una señora. Aproximadamente ellos eran como de 30 años, el niño era como de 8 o 9 años. Y de repente se les ponchó la llanta. Yo iba saliendo del Deportivo de Churubusco, aquí Churubusco y la calzada de Tlalpan, y de repente vi que empezó a irse así hacia la orilla y llegó y se cayó cerca de los carros. Un casco voló. Cuando yo corrí a asistirlos, ya había 3 o 4 personas ayudándolos. Así es que aquí estamos en otro plano y tampoco creo que los chinos no sean personas pues conscientes. Jamás pensaría yo eso. ¿Cómo es posible que nos inventen eso? Porque eso es una invención. El ser humano es ser humano. El ser humano tiene sentimientos, tiene emociones, tiene dolor, tiene sufrimiento. Sí, claro. Tiene felicidad. Entonces, no, pues no somos máquinas. Somos algo muy importante de la creación. Sí. Y eso es lo que no estamos pues manejando, porque la realidad deberíamos de ser cordiales, de vivir en armonía, de respetarnos unos a otros, pero desgraciadamente estamos en un mundo muy, muy confundido. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que creo que nos hace falta en estos momentos es coherencia. Yo lo que digo es coherencia, porque tiene que ser algo correlativo lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos. Totalmente de acuerdo. Porque si no, o sea, si una cosa no va con la otra, o sea, yo digo, no me gusta hacer esto, pero lo hago. Como muchas personas, ¿no? Laboralmente. Que están haciendo un trabajo que realmente les desagrada. Entonces no hay una relación, no hay una coherencia en su vida, ¿no? Y entonces eso les lleva a estar en malestar consigo mismo, pero de manera constante, es permanente ese sufrimiento. Pues fíjate que yo eso le sugiero a las personas, principalmente a los jóvenes, a todos, ¿no? Que busques dentro de ti lo que tal vez estás queriendo encontrar afuera que no va a estar. Y encontrando dentro de ti vas a encontrar tus talentos, vas a encontrar pues eso que es tan maravilloso, el sentido común, para respetarte y respetar a los demás, ¿sí? Y eso pues no hay vuelta de hoja. La persona que se encuentra a sí mismo encuentra todo, todo lo que necesita. Y esos talentos que no se queden ahí, dicen que una vez bajó el Señor y le dio a 3 personas 3 talentos a cada uno. Sí. Regresó al año y uno de ellos le dijo, Señor, usé todos los talentos, felicidades, hijo. Otro le dijo, usé 2 talentos, felicidades. Y el último le dijo, yo los enterré para que no se me perdiera. Entonces, los talentos hay que utilizarlos, pero hay que encontrarlos. Claro. Si no lo encuentras, todos tenemos una virtud, un talento. Y si no es que varios talentos. Sí. Y eso es lo que nos hace diferentes, José. Sí. Por decir algo, lo que a ti te gusta, tal vez a mí no me gusta. Bueno, no quiero decir que no me guste, que no soy, no tengo ese talento más bien que tú tienes, ¿no? Para lo que te gusta. Exactamente. Y lo que me gusta a mí, pues tal vez a ti no sea tu talento. Sí. Eso nos hace diferentes. Los sentimientos es lo que nos hace diferentes a los seres humanos. Oh, claro. Ya las emociones como que son muy similares. Por ejemplo, una emoción de ira es parecida en una persona como en otra. Nada más cambiaría en su fuerza y duración. Depende de la magnitud. Sí. Entonces, eso es lo que nos hace tal vez que pensemos que somos diferentes. Sí. Pero en el fondo, sí, es por los sentimientos. En los sentimientos traemos nuestra historia, traemos nuestra vida, pues,
a veces las experiencias de vida van depositándose ahí. Por eso es muy importante que tengamos sentimientos que valgan la pena, como por ejemplo la felicidad, la tranquilidad, la paz, la armonía, el equilibrio, y las que nos estén derrotando, analizarlas y botarlas de nuestro mundo interior. Como si fuera así, limpia eso, sanea nuestro interior. Sanea tu interior. Exactamente. ¿Y cómo sanear tu interior? Pues aceptando que tienes esa emoción o ese sentimiento. Si aceptas que tienes un sentimiento de rencor, es la única forma de derrotarlo. Si no lo aceptas, ahí va a seguir. No, esa es la manera. Y bueno, si no, también está siempre tendremos la ayuda de algún psicólogo, un terapeuta, un profesional, ¿no? Un profesional en esto, que nos guíe en el mejor camino para la salvación, la sanación, ¿no? Claro. La sanación de nuestro interior. Y claro, porque fíjate que yo lo veo desde esta perspectiva. Por decir algo, cuando llega uno con el profesional, cuando llega algún paciente, sí, él viene desorientado, está en un laberinto, pero tú estás viendo desde arriba, pero no lo puedes sacar de inmediato, tienes que darle un tratamiento. Sí. Lo vas a ir sacando poco a poquito, lo vas a ir a la izquierda, a la derecha, hasta que salga de ese laberinto y se sienta libre nuevamente. Sí. Eso es lo importante. Es un tratamiento que mucha gente no quiere, ¿no? No quiere, no, yo con un psicólogo, no, ¿para pues, qué? ¿cómo? No, si no estoy loco. Sí, exactamente. Yo quisiera decir también que una persona que sí está afectada realmente, pues de sus neuronas, de su cerebro, sí, no hace un nudo y menos lo deshace. Esa persona sí puede estar en un momento muy caótico, muy difícil de su vida, pero la mayoría que tenemos un problema, sí, debemos de aceptar que tenemos ese problema y buscar el beneficio que nos puede aportar alguien que nos oriente, que nos guíe, que nos sugiera, porque el psicólogo no te dice lo que tienes que hacer, te sugiere, te orienta, sí, y te ayuda a que saques esos sentimientos reprimidos. Así es. O que erradiques los sentimientos nocivos que puedes traer cargando. Fíjate, otra parte importante que hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista sería como que la última opción, ¿no? Pero conociendo que todos los sentimientos, todas las emociones principalmente, son química corporal, ¿no? O sea, están los neurotransmisores, están las hormonas, que son las que generan esos sentimientos dentro de nosotros, ¿no? Entonces todo esto es química. Todo es química. Entonces, digo, desde mi punto de vista no lo recomiendo mucho, pero ¿tú qué piensas del uso de fármacos? Para, por ejemplo, elevar los niveles de, no sé, de serotonina. Todos esos químicos que generan las hormonas dentro de nosotros. ¿Qué recomiendas o qué piensas de eso? Pues si es necesario, yo qué podría decir, ¿verdad? Eso lo vería un psiquiatra, un neurólogo, pues ya llegar a esa magnitud de haberse dejado llevar por las circunstancias. Yo creo que lo importante es que visitemos al profesional en psicología cuando sintamos esas sensaciones que son incómodas y nos están llevando a una posible depresión. Sí. Antes de que lleguemos a un grado donde tengamos que usar ansiolíticos o antidepresivos. Sí. No tiene ningún sentido, por eso hay que acercarnos a ellos. Muchas veces nosotros queremos permanecer en ese dolor hasta convertirlo en sufrimiento. Sí, eso es terrible. Como te decía yo, no le eches más combustible a las llamas de tu dolor. ¿Para qué? Ya bastantes problemas tenemos, y no solamente en la parte social, sino en la parte íntima, como para proseguir sobre de ellos. ¿Sí? Sí, digo, a veces es importante, ¿no? El tener esa opción, porque, como te lo repetí, somos química y a veces no generamos esos químicos. Sí, estoy de Entonces, pero ahí digamos que está la desventaja, ¿no? Como en cualquier fármaco. O sea, nos dan un antidepresivo y ¡ay, qué bien nos sentimos!, ¿no? O sea, enseguida, a corto plazo se nota la mejoría. La desventaja de esto es de que, claro, pues como cualquier droga, opiáceo, todo lo que nos receten, ¿no? Es adictivo. O sea, te genera eso, es de que lo tienes que seguir consumiendo para estar en ese constante, pues momento, ¿no? O sea, te sientes bien y te haces dependiente, ¿no? Pues sí, yo pienso que cuando ya es una situación que no puedes controlar,
pues es porque dejaste, como te digo, llegar a esa situación. A veces cuando un químico no se genera y se hace por medio de fármacos, pues yo creo que es necesario. Sí. No sé, el hacerte adicto, pues es algo, como tú dices, es lógico después de un tiempo. Claro. Pero yo he dicho algo, ¿verdad? Porque hay gente que de repente dice, yo era adicto al alcohol, al cigarro, y de repente ya tengo 13, 14, 20 años sin tomar y sin fumar. ¿Qué fue lo que pasó en esa persona? Alguien le llama despertar espiritual. De repente algo le dijo, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Por qué no modificas tu vida? ¿Por qué no la llevas por un camino que sea agradable? Venimos nada más una vez. A veces cuando me preguntan, ¿y después de la muerte qué, Jorge? Yo digo, pues no sé, pero cuando me muera te vengo a avisar. Pero lo único que sí sé ahorita es que tengo una vida y que todavía estoy vivo. Así es. Y que tengo que continuar esta vida, pero de una forma agradable. Que tengo que buscar. Lo más importante para ella es la tranquilidad. Yo sé que hay adversidades que de repente van a bloquear esa felicidad. Amado Nervo decía que la felicidad es como una garza que a veces, que vive en tu interior, que a veces agacha el pico cuando llega la adversidad, pero pronto lo vuelve a levantar. Hay que tratar de pensar con positivismo, pero totalmente. Actuar con positivismo, no nada más pensar, porque lo pienso y pero en mi no mente, lo haces. Alguien decía, ¿no? Que te puedes inventar en tu mente que tú eres, lo máximo, lo eres. Eso hay que analizarlo. Hay que ser sincero con uno mismo para poder llegar a grados importantes en tu vida. Porque lo más importante, como dije, eres tú mismo, ¿no? Entonces, sanearte, quitar todas esas sensaciones que te hacen daño. Sí, lo que mencionamos anteriormente, la coherencia, ¿no? Sí. O sea, si realmente lo piensas, pues realmente hazlo. Si no, pues piensa en otras cosas. Pero piensa en positivo y actúa en positivo. Son las dos cosas. Y habla, ¿no? Sí. Porque tiene que haber esa coherencia con nosotros para que realmente haya un cambio significativo en nuestra vida. Sí, 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 tienes que ser coherente, como dices tú. Sí. En lo que piensas, en lo que haces y en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces. Así es. Y definitivamente ahí, pues tienes un buen camino que recorrer y un camino que te va a llevar a lo que tú quieres, que es la tranquilidad. Así es. Pues sí, es muy interesante todo esto de los sentimientos, de las emociones. Creo que nos mueve, ¿no? Claro. Es lo que nos mueve a los seres humanos, porque realmente lo que nos hace caminar son las piernas, el cuerpo, pues nuestro motor. Sí. Pero los sentimientos y las emociones muchas veces, con todo y que traigamos un motorazo, nos hacen flaquear. Sí. Nos hacen flaquear cuando son negativas. Por eso hay que buscar el tener sentimientos, pues, que sean valiosos, que te hagan sentir bien. Exactamente, que sean positivos. Como el sentimiento de la felicidad. Así es. Ese va a venir en el próximo libro. Es un sentimiento que voy a manejar, pero extremadamente. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente, principalmente yo, cuando me preguntan en alguna conferencia, dice, ¿usted quiere cambiar el mundo? No, quiero cambiar este. Este mundo es el que yo quiero cambiar. Quiero que este mundo se adapte más a la felicidad, a la tranquilidad, a la armonía, con todo y las vicisitudes que puede haber, pero que voy a resolver. Sí. Como se ha comentado en otros programas, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que cambie uno hace que cambie el entorno. Si tú cambias, el entorno se adapta a ti, cambia contigo. Exacto. O sea que es muy importante hacer el cambio uno mismo antes de querer cambiar a los demás. O sea, eso es imposible. Claro. Es imposible querer cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. Más bien, cambiamos nosotros y el entorno se va a adaptar a nosotros. Sí. Tendremos una nueva energía, una nueva manera de pensar, y el cual muchas personas se van a alejar, otras vendrán. ¿Por qué? Porque nuestra energía interior, todo nuestro ser cambió. Entonces para unas personas pues ya no va a haber esa empatía. Pues se irán. Pero no te preocupes, porque vendrán otras que van a compartir tu misma empatía. Entonces es lo más importante, cambiar uno. Muy bien, me parece muy bien. Y si tienes toda la razón. Tienes la razón, cuando una persona se retiró del mundo del alcohol,
los estupefacientes y todo eso, cambió su vida, hasta sus amigos cambiaron su ruta. No, claro, es que es evidente. Y ahora es una persona que vive con calidad. Sí, no me imagino. Sí, por lógica, sabemos que ese mundo es muy, pues, delicado, que a lo mejor algunas personas sí lo necesitan, pero muchos no. Pero muchos viven de ello, de eso. Y pues ni modo, ¿verdad? Son cosas que suceden. Pero sí es muy importante. Y qué bueno que se te haya ocurrido esto de los programas de sentimientos y de emociones, el mundo de los sentimientos y mundo de las emociones. Sí, es que es un mundo. Sí, es un mundo y qué bueno porque son programas de autoayuda que pueden aportarle pues una idea a la persona que los vea y realmente sacar lo mucho o lo poco que pueda de él. ¿Para qué? Para tener una vida de calidad. Que eso, pues yo te felicito. Muchas gracias. A ti, José, porque tú tienes buenos pensamientos y porque estás joven y visualizo una persona con un talento de apoyo hacia los demás, que te gusta que la gente esté bien. Y fíjate que a mí me preguntaban, yo decía, si tú estás bien, yo estoy mejor. Pues sí. Y es una realidad. Si la gente es gente consciente, gente respetuosa, gente honesta, maravillosamente te sientes al lado de ellos. Sí. Y eso es lo importante, que estos temas generen esa situación. Me acuerdo mucho de una señora que estaba en una conferencia y hablé de que la soledad es un estado interno. Es como la felicidad, vive en el interior. Puede estar rodeado de gentes, pero sentirse sola. Sí. Cuando te sientas sola, recuerda que en el extremo de tu brazo encontrarás una mano amiga, la tuya, que es la más importante. Sí. La señora cambió toda su actitud, cambió toda su vida. De verdad que lo cambió y solamente fueron palabras. Sí, pero estaba esperando ese momento, yo creo. Es que es lo que queremos lograr con estos programas, ¿no? O sea, tal vez una palabra, una frase, o sea, el hecho de todo lo que se comenta aquí, a lo mejor a algunas les sirve, algunas otras dicen, pues es que a mí no me sirve de nada. Pero a las personas que les sirvan estos programas, que realmente hagan un cambio, o sea, o simplemente que sea un despertar, ¿no? Que diga, ahí le diste. O sea, esa idea y te hicieron el día. A lo mejor simplemente fue eso, ¿no? No es un cambio tan significativo que qué bueno que lo hubiera, ¿no? O sea, o que lo haya. Pero el hecho de que a lo mejor te hagan el día, wow. Sí. Es impresionante. O sea, a mí me pasa mucho, no sé, a veces hasta, no sé, en el Facebook o en redes sociales, te encuentras alguna frase, alguien que subió un comentario, una fotito, eso, que es una idea, un texto que le dio en el clavo. O sea, a lo mejor era lo que necesitabas escuchar en ese preciso momento. Sí, exacto. Pues te hacen el día, ¿no? Desde lo que se trata. Por eso los estamos llamando de superación personal, de autoayuda, ¿no? Principalmente. Ajá. Con tus libros. Que eso es maravilloso. O sea, realmente hay mucha respuesta. Sí. Para el interior, dentro de tus libros. Que es... Te felicito precisamente por eso, ¿no? Muchas porque gracias. Sí, es muy importante. Sí. Fíjate que, pues bien, me habías comentado, José, que vamos a iniciar posiblemente algunos otros programas con una frase, con una máxima, con un adagio de tu servidor. Y claro, para mí va a ser un placer, porque yo he escuchado cuentos maravillosos, he escuchado frases que me dan mucho en qué pensar y como tú dices, una sola palabra puede cambiar todo. Y me acuerdo mucho de un cuento a donde el título es Hay que saber pedir. ¿Sí lo has escuchado? No, pero que decía, era un ciego que estaba pidiéndole a una deidad que lo ayudara. Pues fue tanto su súplica, su ruego, que llegó la deidad y le dice, dime en qué te puedo ayudar. Dice, quiero que me quites la ceguera y me des riqueza. Dice, no, nada más te puedo dar un solo deseo. 2 no. No, pero es que yo quiero dejar de ser ciego y tener riqueza. No, pues 1 nada más. Dice, mira, te voy a dar 7 horas para que lo pienses.
y ya me dices tu respuesta, qué es lo que tú quieres. Nada más un solo deseo, sí te lo concedo, te lo prometo. Entonces a las 7 horas regresa la deidad y le dice, sí, dime, ¿cuál es tu deseo? Dice, quiero ver correr a mis nietos en un castillo y tomar su leche en tazones de oro. 4 deseos en uno. Primera, vista, riqueza, matrimonio, longevidad y riqueza. Sí. Todo. Pero hay que saber pedir, ¿no? Son a veces cuentos, pero nos hacen razonar y pensar. Por ejemplo, a mí me hizo pensar. Dije, ¿qué quiero de la vida si tengo todo? Si me tengo a mí. Que eso es lo más importante. Claro. Tenerte a ti mismo. Y estos programas van a ayudar para sanear precisamente lo que no esté bien en mí. El interior, claro. Sí, el mundo interior. Y es que entonces es muy importante, ¿no? El que platiquemos algunos cuentos, algunas metáforas, chistes, parábolas, que nos den un significado de vida, porque todo va a ser relacionado con los sentimientos y con las emociones. Sí. Entonces nos dan un significado. Hay muchísimos cuentos que vamos a platicar en estos programas que nos van a ayudar a tener una mejor forma de vivir, a ir desechando todo eso que no nos sirve para nada, como puede ser resentimiento, como puede ser envidia, como puede ser algunos conceptos destructivos. Tenemos que generar, que tengamos conceptos maravillosos dentro de nosotros para poder vivir con ese concepto maravilloso que le llaman felicidad. Pero la verdadera, no aquella que es efímera, aquella que pasa de repente, a veces por un placer, sino certificar bien que sea una felicidad verdadera. Y a través de la información que vamos a recibir. Así es. Muy bien. Y bueno, ya para concluir el programa, a mí sí me gustaría decir algo, ¿no? O sea, una máxima. Para estar bien con los demás, uno tiene que estar bien con uno mismo. O sea, hay que quitar, hay que sanear nuestro interior para poder estar bien con los demás. Porque si no es imposible. Sí, claro. ¿No? Sí, porque ya es la ley de correspondencia. Sí, exactamente. Sí, muchas veces nos pasa, ¿no? Que nos acercamos a una persona y a lo mejor está iracunda o tiene una problemática y pues aunque queramos echarle la mano no se puede. Entonces nosotros saneando nuestro mundo interior, saneando nuestra persona, pues somos accesibles a cualquier persona que quiera. Es que sí, darnos no podemos dar algo que no está en nuestro interior, no lo podemos dar. Claro. Si en nuestro interior no hay amor, no hay respeto, es imposible darlo, ¿no? Sí. Entonces. Y como tú dices, ya para terminar, a ver si puedo decir todavía esto, ¿verdad? Antes de que nos despidamos. Había una persona que buscaba información por todos lados, tenía economía, entonces le dijeron, tú nada más necesitas ir a ver a un maestro del Oriente y ya con eso estás totalmente bien. Y como él tenía dinero, pues se fue para allá. Sí. Llegó con el maestro, le dice, ¿usted es el maestro? Dice, sí. Dime, hijo, ¿qué quieres? Pues quiero platicar con usted. Me dijeron que solamente la información que usted me dé para que yo esté totalmente completo. En la parte espiritual, en la parte mental, en todas las áreas, ¿no? Y le dicen, sí, permíteme un segundo, ¿no quieres un té? Dice, sí, un té frío. Ya trae la tetera, le da una taza de porcelana y empieza a servir y de repente se voltea y se empieza a derramar. Y el señor le dice, maestro, y no le hace caso y sigue derramándolo. Ya voltea, le dice, maestro. Ya voltea el maestro y ya se detiene y se ríe. Dice, maestro, ¿lo hizo usted adrede? ¿Usted tiró esto adrede? Dice, sí, hijo. ¿Por qué lo hizo? Porque mira, la taza se derrama porque ya está llena. Igual, tus conocimientos y los errores que tengas, tenemos que vaciarlos para poder poner aciertos. Así es. Para poder darte de verdad, esas ideas que fomenten en ti la verdadera felicidad. Y es que es verdad, claro, o sea, volvemos a lo mismo, es quitarle el valor a lo negativo. Para que le demos cabida y valor a lo positivo, si no es imposible, o sea, es el ejemplo claro, ¿no? Se derrama. Pues sí, tienes toda la razón. ¿No? Pues bien. Muy bien. Un gusto. Claro que sí. Y como les comentamos a tu público,
que pues vamos a decir alguna frase y de ahí nos vamos a ir. Exactamente, sí, estén pendientes a los próximos programas que van a estar tan maravillosos como este y como los han sido los anteriores, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos, un placer haber estado nuevamente con ustedes. Recuerden darle like y suscribirse al canal y activar las alarmas, ¿no? Para que les avise cuando subamos un nuevo programa. Y con esto nos despedimos, Jorge. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.